Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar la telecapacitación de Jueves Científico del Instituto Nacional de Niños San Borja. Hoy, 16 de marzo del 2023, tenemos como ponente al doctor Miguel Alberto Mesa Díaz. El doctor es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es especialista en urología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente es el jefe de la subunidad de normalización técnica y desarrollo de la docencia del Instituto Nacional del Niño San Borja. El tema que nos va a brindar el día de hoy es testículo retráctil. También hago de conocimiento que el registro de la asistencia se dará mediante un link que encontrarán en la ventana del chat. De igual manera, pueden hacer sus preguntas también por ese medio. Muy buenas tardes, doctor Mesa. Le damos paso. Gracias, buenas tardes. Gracias por la presentación y por la invitación. Vamos a hablar de un tema que a diario se ve en los niños y que se maneja con cierta frecuencia, no muy establecido, pero que vamos a aclarar algunos aspectos respecto a este tema. El testículo retráctil se define, o también llamado testículo en ascensor, es una variante normal de una gónada descendida que migran libremente entre el conducto inguinal y el fondo del escroto. Puede ser espontáneamente o con maniobras externas, ¿no? Ahí, como les voy a comentar más adelante, hay otros factores que intervienen allí. En cuanto a la etiología del testículo retráctil, te debo mencionar primero cómo es que se produce la contracción del músculo cremaster. La contracción del músculo cremaster está disminuida desde los 3 meses hasta más o menos los 5.7 años, ¿no? Aumentando esto en la pubertad. Se considera que el testículo retráctil se eleva desde el escroto por un músculo cremaster hiperreactivo. Debemos mencionar que el músculo cremaster es un músculo que va a estar envolviendo todo el cordón espermático, donde van a estar los vasos sanguíneos, las arterias, venas, nervios y también el conducto deferente. Entonces, se produce una contracción bastante intensa, ya sea por el frío, por el temor o por dolor, y este testículo va a ascender de tal manera que se va a colocar a nivel inguinal. Entonces, ese es un factor por lo cual la hiperreactividad del músculo cremaster hace que el testículo ascienda. O también por fracaso de la fijación completa en el polo inferior del escroto, mediante el gubernaculum testis. El gubernaculum testis es como un ligamento que lo fija, que lo guía al testículo y lo fija hacia el fondo del escroto. Muchas veces no se forma, por lo tanto podemos tener un testículo retráctil. La elevación de la posición testicular se facilita al nacer en varones sin patología escrotal, como hernia hidrocele, porque el reflejo cremastérico rara vez está activo durante los primeros 6 meses de vida. O sea, en los primeros 6 meses de vida casi el reflejo cremastérico está abolido. Una vez que el reflejo cremastérico está activo, la evaluación de la posición testicular se vuelve más difícil. ¿Por qué? Porque ya se produce la contracción, o puede estar en el escroto, en la parte, digamos, en el polo inferior del escroto, o en la parte más alta, o puede migrar hacia la región inguinal. Los testículos retráctiles no son intrínsecamente patológicos, o sea, no van a tener una alteración intrínseca, y la retracción marcada dificulta la determinación adecuada de dónde residen realmente los testículos en ausencia de activación cremastérica. O sea, muchas veces el testículo puede moverse en el escroto a la región inguinal sin haber una actividad intensa del músculo cremaster. Según Johnston, los testículos retráctiles pueden residir durante periodos prolongados en la región inguinal, pero pueden manipularse fácilmente hasta la parte inferior del escroto, donde después de la pubertad ellos van a estar permanentemente y funcionarán en el escroto y funcionarán normalmente. Pero hay otros factores asociados que vamos a conversarlo en las siguientes láminas. Este es un cuadro en el cual comparamos los testículos no descendidos congénitos, los adquiridos y los testículos retráctiles. Por definición, el testículo no descendido congénito es un testículo que no ha descendido, no ha llegado al escroto desde el nacimiento.
va a tener una falla del descenso embriológico por múltiples factores, que puede ser por factores hormonales, por no formación del gobernáculo testi, por presencia de hernias, etc. Hay varios factores que intervienen en esto y el manejo es quirúrgico y debe realizarse entre los 6 a 12 meses de edad. El testículo no descendido adquirido es un testículo no descendido al nacimiento con el subsecuente acceso permanente. Es el testículo que ha descendido, pero después del nacimiento o después de los 6 meses permanentemente comienza a ascender y está permanentemente en el canal inguinal. Va a producir un adecuado, o se produce por un inadecuado crecimiento del cordón espermático, un proceso vaginal es patente. O sea, el proceso vaginal es aquel proceso que viene producto del peritoneo, se va a formar una membrana que va a llegar hasta el escroto. Eso se llama proceso vaginal, va a ser un proceso vaginal persistente o una fibrosis del proceso vaginal también, o sea que va a producir la contracción del cordón espermático y lo va a ascender. Si nosotros diagnosticamos un testículo no descendido adquirido, eso debe ser operado y realizarse la orquidopexia en el momento del diagnóstico. Los testículos retráctiles son aquellos testículos que pueden descender al escroto, permanecen allí por un periodo, pero posteriormente suben a la región inguinal. Se considera como una variante normal, pero producto de un reflejo cremasteriano fuerte por acción del músculo cremaster y tener una tensión del cordón espermático en un testículo que está en un proceso de ascender. O sea, hay una contracción permanente del cordón o un cordón bastante tenso y que lo jala y lo lleva hacia la región inguinal. La vigilancia se hace hasta que el testículo no haya descendido permanentemente o después de la pubertad. Pero si el testículo permanentemente va a estar arriba, entonces lo más saludable es fijarlo. O hay testículos, por ejemplo, que en el momento del examen uno los desciende y baja al escroto y se queda ahí en el escroto, entonces uno habría que observarlo. Pero hay testículos testículos retráctiles que los desciende hasta el escroto y nuevamente se vuelven a ascender inmediatamente, entonces esos testículos sí deben tener o son tributarios de tratamiento quirúrgico. El cuadro clínico, entre el cuadro clínico tenemos la anamnesis, cuyas manifestaciones clínicas son los testículos que en ocasiones se encuentran en las bolsas escrotales y en otras no. Puede ser uni o bilateral, y la orientación diagnóstica cambia si los testículos estaban en la bolsa escrotal al nacer y desaparecen posteriormente o si nunca estuvieron descendidos. Entonces hay que hacer bien la diferenciación, lo que les comentaba hace un momento. En cuanto al ambiente y la posición del examen clínico, es importante explorar al paciente en un ambiente cálido y con las manos templadas, o sea, que no estén frías, porque si no es un estímulo para que se produzca un reflejo cremasteriano intenso. El niño debe estar en posición de decúbito supino, con las piernas flexionadas y a abducción completa, o sea, debe estar echado con las piernas flexionadas. A eso se llama la maniobra de Levin. Si tenemos dudas, volveremos a explorarlo en la posición de cuclillas, o sea, sentado, e incluso si hay dudas entre un testículo en ascensor y una verdadera clitorquía, se puede producir a la maniobra de Taylor, que es el niño sentado con las piernas cruzadas y de esa manera se disminuye el reflejo cremasteriano. El tratamiento en realidad es un proceso fisiológico que tiende a mejorar a la pubertad. Pero si tenemos un testículo retráctil y este testículo retráctil tiene un dolor inguinal o escrotal que nos está sugiriendo un testículo de torsión, es decir, el testículo de torsión es aquel testículo que comienza a doler permanentemente sin una causa aparente, o puede torcerse el testículo. Entonces, si se tuerce, se hace una orquidopexia transescrotal a través del escroto. Pero si es un testículo de torsión que aún no se ha torcido, pero que da dolor, da molestias constantemente, entonces mejor es hacerlo la pexia, pero por vía inguinal. En cuanto al tratamiento quirúrgico, como ya habíamos hablado, es un proceso fisiológico que mejora espontáneamente hacia la pubertad, pero existen ciertas indicaciones. En el caso, por ejemplo, de que si existiera una hernia inguinal concomitante
Si comienza, otra situación es cuando el testículo comienza a disminuir de tamaño, se puede producir una hipotrofia testicular en relación con el contralateral, o sea, comienza a achicarse el testículo, o cuando esto persiste, o la persistencia del testículo es hacia mayores de los 8 años de edad. La orquiopexia puede ser laparoscópica o puede ser también por vía inguinal. Cualquiera de las dos se puede, con cualquiera de las dos técnicas se puede fijar el testículo. Por eso hablamos si el testículo se opera o se produce la apexia o no se hace la apexia. Hay un registro nacional de testículos de los holandeses en 1986 en la cual la orquidopexia solo en testículo retráctil que no descienden en la pubertad con volumen testicular apropiado de calidad. Entonces ellos tienen un registro donde operan a los testículos retráctiles siempre y cuando este problema persista hasta después de la pubertad. En el 2003, de 63 niños con 74 testículos ascendidos en la serie de HAC, 15 niños con operados 20 testículos, fueron operados 20 testículos a petición de los padres. 4 niños se operaron 4 testículos perdidos durante el seguimiento. O sea, se fueron, tuvieron una evaluación inicial, después se perdieron, pero siguieron con el problema del testículo retráctil y ellos fueron también operados. Y 42 de los 50 restantes descendieron espontáneamente en la pubertad. En estos casos, cuando se observa y descienden hasta la pubertad, él debe ser un manejo conservador. ¿Cuáles son las consecuencias que se producen en los siguientes casos? En los testículos no descendido adquirido, en la torsión aguda, en la fertilidad reducida y en el riesgo de tumoración. En los testículos no descendidos adquiridos, Scala y Ein, hicieron un trabajo en Chile y revisaron a 150 niños con 205 testículos retráctiles con un periodo de seguimiento de 7 años, y de ellos el 23% de los testículos retráctiles finalmente se convirtieron en testículos no descendidos adquiridos y tuvieron que ser operados. Agarwal en su serie, en un estudio de cohorte de 122 niños con 204 testículos retráctiles, con un seguimiento de 8 años, encontraron que el 32% de los testículos retráctiles finalmente se convirtieron en testículos no descendidos adquiridos y que terminaron en cirugía. O sea, estamos viendo aquí un 23% en una serie y 32% en la serie de Agarwal. ¿Y esto debido a qué? A que una mayor tensión del cordón espermático, y esto como consecuencia da riesgo de ascenso del testículo hacia el canal inguinal. Steck en su serie de seguimiento de 172 niños con 274 testículos retráctiles, con un periodo de 26 meses, él encontró que el 7% se encontró en un testículo no descendido adquirido, solamente un 7%. En cuanto a la torsión aguda del testículo, se encontró que solo un reporte de caso aislado está dentro de la literatura, o sea, que el testículo retráctil va a producir torsión, y esto se encontró en un caso como consecuencia en la literatura. Los testículos retráctiles no tienen un riesgo incrementado de torsión aguda en comparación a otros testículos normales. O sea, se ha comparado la posibilidad de torsión testicular en ambos grupos, retráctiles y los normales, y en realidad no ha habido mayor diferencia entre ambos grupos. Disminución de la fertilidad. Causiek estudió el recuento de espermatozoides en el semen de 38 hombres adultos jóvenes tratados por testículos retráctiles antes de la pubertad y 7 adultos con testículos retráctiles permanentemente. Se halló el análisis del semen normal en 21% en adultos jóvenes con testículos retráctiles previamente tratados, o sea, operados. Y fue normal en el 29% de los casos con testículos retráctiles no tratados. O sea, la diferencia es más o menos de 8%. Los testículos retráctiles de tamaño reducido son un factor de riesgo de infertilidad masculina. Y esto sí, porque disminuye el tamaño testicular y van a disminuir también tanto las células de Sertoli y las células de Leydig,
para que produzcan espermatozoides y por lo tanto van a producir o van a condicionar un cierto grado de infertilidad. En cuanto a otros estudios epidemiológicos de varones adultos infértiles han identificado que los testículos retráctiles se asocian con recuentos más bajos de espermatozoides e hipoespermatogénesis en la biopsia. O sea, de hecho, los testículos retráctiles que son permanentemente retráctiles y que van a estar ascendidos al canal inguinal y que no han sido tratados hasta después de la pubertad, van a producir una disminución de los espermatozoides. ¿Esto por qué? Porque el aumento de la temperatura testicular a nivel del canal inguinal que da como resultado un deterioro de la espermatogénesis. El testículo no descendido congénito, o sea, una clitorquidia propiamente dicha, tiene un riesgo de 5 a 10 veces mayor de malignidad de las células germinales que un testículo normal o que un testículo retráctil. Y el testículo no descendido adquirido no tiene un riesgo incrementado de la malignidad. O sea, aquellos testículos que han descendido hasta después de los 6 meses se evalúan y vuelven a ascender. O sea, no hay un riesgo aumentado de la malignidad. Y el testículo retráctil per se no es un factor de incremento del riesgo para el desarrollo de cáncer testicular. ¿No? Esos los estudios, demuestran los estudios que hemos revisado. Y eso es lo que le quería mencionar y transmitir esta patología que realmente es frecuente en los niños y a veces no sabemos cómo manejarlos o tratarlas. Estoy llano a sus preguntas, por favor. Gracias. Muchas gracias, doctor. Sí, tenemos una pregunta que nos dice, ¿cuándo se debe fijar los testículos retráctiles? Los testículos retráctiles, como le mencioné en la charla, sí es persistente y sí es bastante marcado el testículo retráctil. Después de los 8 años es tributario de la cirugía. Después de los años hay que hacer la apexia testicular porque existe el riesgo que este testículo comience a disminuir de tamaño, sobre todo produce una disminución de volumen y puede producir a la larga una disminución de la fertilidad. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Muchas gracias, doctor. Sí, ¿los testículos retráctiles producen infertilidad? Ya. Los testículos retráctiles per se, o sea, por sí solos, no van a producir infertilidad, pero cuando los testículos retráctiles comienzan a disminuir de tamaño, comienzan a disminuir de volumen, ahí sí, pueden producir trastornos en la formación de espermatozoides y como consecuencia de eso puede traer infertilidad. Eso después de la pubertad, lógicamente. Ahora, existen también otros tratamientos, muchas veces antes se utilizaban como tratamiento médico la hormona gonadotrofina coriónica, pero desde el año 2014 se ha demostrado que la hormona gonadotrofina coriónica no tiene ningún efecto sobre los testículos no descendidos verdaderamente, o sea, sobre la clitorquía ni sobre los testículos retráctiles. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Muchas gracias, doctor. Bueno, ya no tenemos preguntas, pero para finalizar, ¿qué recomendaciones nos podría brindar? Ya, que las recomendaciones fundamentalmente son el seguimiento de estos testículos retráctiles, ¿no? Testículo retráctil hay que evaluarlo anualmente, pero si vemos que en el transcurso del tiempo vemos que le bajamos el testículo con maniobras del canal inguinal hacia la bolsa escrotal y el testículo queda ahí por un buen tiempo, una determinada cantidad de tiempo, lo observamos. Pero si vemos que ese testículo lo bajamos al fondo de la bolsa escrotal, pero y asciende inmediatamente, entonces ese niño debe ir a tratamiento quirúrgico, porque puede disminuir el tamaño testicular con el tiempo o alterar su funcionalidad por mayor temperatura a nivel del canal inguinal. Si esto persiste hasta después de los 8 años, lo más saludable es fijarlo, ¿no? Esa es la recomendación que le puedo dar. Muchas gracias, doctor Miguel Mesa. Bueno, damos finalizado la telecapacitación y a la vez le agradecemos por su ponencia y por haber compartido su experiencia profesional con todos nosotros. Además, agradecemos a los participantes y los esperamos el próximo jueves con otra telecapacitación. Muy buenas tardes. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes.